Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto volver a verte, es un gusto estar contigo, estar reunidos. Es este tiempo justamente en el que tú y yo podemos deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. Así es que yo creo que ya estás listísimo y te invito a que pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor. Cierra tus ojos y oremos, hermano. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, primeramente por la oportunidad, Señor, de un día más de vida. Gracias, Señor, porque has sido el sustento, no solamente en mi vida, sino en mi hogar, en mi familia. Gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy, Señor, estar reunidos para meditar en tu palabra. Padre mío, te pedimos que sea tu bello Espíritu Santo, Señor, el que hable, el que traiga bendición a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Queremos, Padre mío, que esta palabra, mi amado Jesús, sea de edificación, sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Padre Celestial, cautiva nuestros pensamientos. Que todo nuestro ser, Señor, esté atento a tu palabra. Que todos nuestros sentidos, Señor, estén atentos a tu voz. Ayúdanos, Padre Celestial. Queremos, Padre mío, que esta palabra traiga bendición a nuestra vida. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, el tema del día de hoy se llama La Biblia habla con la oración. En días anteriores tuve la oportunidad de compartir contigo un tema del por qué a veces nos cuesta trabajo leer la Biblia. Te decía que hay muchos factores por los cuales a veces nos cuesta leer la Biblia o tener un tiempo para leerla. Y uno de esos es que yo te decía que a veces el lenguaje es un poco complejo. El contexto histórico, el no acercarnos de la manera correcta, el no concentrarnos, el no dedicarle el tiempo suficiente. Pero en esta ocasión hay un punto estratégico del por qué a veces la Biblia sentimos que no nos habla a nosotros, es decir, Dios no nos habla a nosotros. Y esto quiere decir que no estamos acercándonos a la palabra de Dios de la forma correcta. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado la oración. Yo no sé cuántas veces hayas escuchado este consejo. Yo no sé cuántas veces tú lo hayas compartido. Pero hay algo cierto. Casi todos los hermanos o casi todos los que compartimos acerca de la Biblia recomendamos, antes de leer la palabra de Dios, es importante orar. La importancia de la oración no es el titular de última hora, o no lo debemos de comprender como algo que haya surgido de último momento. No es algo que alguien haya inventado porque simplemente se le ocurrió. Todo esto son viejas noticias. Tú y yo ya lo conocemos. Tú y yo ya lo sabemos, hermano. Sabemos que es importante, pero aún así no logramos comprender o no entendemos del todo cómo es que funciona orar antes de leer la palabra de nuestro Dios. Pasa muy a menudo, hermano, que cuando tú y yo nos convertimos e iniciamos a asistir o comenzamos a asistir a la iglesia, muchos de nuestros hermanos se acercan a nosotros. ¿Para qué? Para darnos una palabra de ánimo, para bendecirnos, incluso para darnos consejos acerca de cómo es que podemos ir poco a poco, pero con pasos firmes. Y entre muchos de esos consejos surgen recomendaciones tales como cómo debemos de leer la Biblia. Nos ayudan a comprender que es por medio de ella que nosotros vamos a poder conocer a Dios y finalmente que es a través de ella que nosotros vamos a poder tener una relación con nuestro Padre Celestial.
Si bien es cierto, hermano, cuando nos convertimos, tú y yo tal vez pasamos por este proceso. Tú y yo iniciamos de una manera vigorosa, una manera en la cual nuestras tantas ganas por aprender y aprender y aprender nos llevaron a tal grado que nos afanamos. Y tan nos afanamos y tan queríamos aprender tanto de nuestra nueva vida y sobre todo de la palabra, que deseábamos tú y yo memorizar cuanto fuera posible cada uno de los textos que hay en ella. Quiero decirte que esto no está mal, hermano. Memorizar, saber la Biblia, conocerla, es bueno. Es bueno porque siempre vamos de alguna manera a tener una palabra de edificación, una palabra de ánimo, una palabra de bendición. Pero olvidamos algo muy importante. Para muchos de nosotros, para muchas personas, orar no tiene el beneficio o el valor que deja el simple hecho de leer la Biblia. A la oración le restamos la importancia, hermano. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos imperfectos. No logramos comprender la importancia de la oración. La oración trae muchos beneficios. Te decía, no es malo conocer la Biblia, no es malo aprendérnosla. Lo que es malo es no orar. ¿Y por qué es malo, hermano? Ahora lo vamos a ver. No orar antes de leer la Biblia. Hermano, estamos perdiendo mucha bendición. Quiero decirte que lo mismo pasa con muchas cosas a nuestro alrededor. Nuestra naturaleza humana nos hace pasar por muchas de esas cosas que tenemos frente a nosotros, de tal manera que pasen desapercibidas. ¿Por qué? Porque no le damos su valor o su importancia. En esta hora, hermano, te invito a que a través de la palabra de nuestro Dios nosotros podamos comprender cómo es que la Biblia habla con la oración. Para esto te voy a pedir que vayamos al libro de Génesis, capítulo 21, versículos 15 al 19. Estos versículos nos van a ayudar a comprender la importancia de la oración antes de leer la Biblia, antes de leer la palabra de Dios. Vamos a tomar de ejemplo el momento en que Agar y su hijo Ismael están en el desierto. Vayamos a la palabra, hermano. Génesis, capítulo 21, versículos 15 al 19, y la palabra del Señor dice así: Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Podemos ver, hermano, en estos versículos un odre vacío, un odre sin agua. Agar, sin saber cómo mantenerse de pie y a su vez cómo cuidar a su hijo. Ambos llevaban días vagando sin rumbo en el desierto. Podemos tal vez pensar que el sol ardía sobre ellos, que para ellos parecía no haber esperanza para sus vidas. Tal vez a su mente venían, a la mente de Agar venían muchas angustias, hermano. Entre ellas podemos pensar: ¿qué será de mi hijo? ¿A dónde voy? Me siento tan sola, perdida. Podemos ver a un Agar, a una madre que agoniza mientras toma una decisión.
¿Cuál fue su solución? Pues su solución fue dejar al muchacho debajo de un arbusto, y mientras se alejaba, quiero decirte que su corazón se inundaba de dolor. Que no vea yo morir al muchacho, decía para sí. Se sienta enfrente y entonces no puede contener las lágrimas en sus ojos. Pero si avanzamos en el texto, en un instante todo cambia, hermano. Viene la respuesta de Dios. El ángel del Señor le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El Señor le promete bendiciones y hace algo que alivia de inmediato la situación de la madre y el chico. ¿Qué hizo? Dios abrió los ojos de ella y pudo ver un pozo de agua. Su reacción fue ¿qué? Ir, llenar el odre de agua y dar de beber al muchacho. Dios no hizo milagrosamente un pozo en el lugar para ellos, hermano. El texto sugiere que ese pozo ya estaba allí. Lo que Dios hizo fue abrir los ojos de Agar para que pudiera mirar lo que en medio de su circunstancia no podía ver. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. En muchas ocasiones nos cegamos porque parece que lo que hay delante de nosotros no es claro. Simplemente, hermano, nuestra visión es débil debido a nuestras circunstancias. Así que este relato bíblico nos recuerda lo deficiente que puede ser nuestra visión. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque no logramos comprender cuán importante se vuelve la oración antes de ir a la palabra de nuestro Señor. Porque es posible que tú y yo estemos en ese desierto como Agar, sin la capacidad de poder ver las bendiciones, las promesas de nuestro Padre en su palabra. Es posible, hermano, como humanos, tener todo tipo de cosas frente a nosotros, pero también nosotros somos capaces de pasar de largo sin tomar el tiempo suficiente para observar y ver cada detalle de las cosas. Somos ciegos ante lo que representan, hermano. No podemos observar su belleza. No podemos comprender el propósito del por qué está frente a nosotros esa cosa, ese algo. No logramos comprender. Lo mismo pasa en la palabra. Cuando no oramos y estamos ciegos delante de la palabra de nuestro Dios, no logramos comprender el plan y el propósito de ella. Pero sobre todo no permitimos que impacte nuestras vidas, hermano. Esa es la razón por la que orar es crucial al leer la palabra. Nuestra ceguera, quiero decirte que puede ser más grave de lo que imaginamos. Pero llegará el momento en que tú y yo nos demos cuenta de que en muchas ocasiones hemos leído la palabra de Dios sin escuchar su voz, sin sentir su impacto en nuestras vidas. Y cuando eso pasa, hermano, entonces podemos comprender que el problema no está en la palabra de Dios, no está en la Biblia que leemos, no está en el texto, sino está en ti y en mí, en ti y en mí, está en nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas más importantes de la vida nunca deben de pasarse por alto o simplemente asumirse. Es decir, no podemos restarle la importancia a la oración o asumir que con el simple hecho de leer la palabra de Dios ya es lo mejor que podemos hacer. Lo que tú y yo necesitamos, hermano, es ver de verdad, conocer la verdad, quitarnos la ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual, hermano, esa ceguera
espiritual que no nos deja avanzar, que nos mantiene estancados, que no nos permite conocer a nuestro Dios, que no nos permite tener nuestras bendiciones, que no nos permite conocer el plan y el propósito de Dios para nosotros. Esa ceguera espiritual es una de las tragedias más grandes que ocurren a diario en muchas iglesias, hermano, en muchos hermanos, en mucho tiempo de nuestra lectura personal. ¿Por qué? Porque terminamos llenando nuestra cabeza de solamente conocimiento sobre Dios, en vez de conocer a Dios, hermano. Jonathan Edwards explicaba: hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y misericordioso y comprender la hermosura de esa santidad y su gracia. Existe una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener una sensación de su dulzura. Existe una gran diferencia, hermano. En algún tiempo de enseñanza de los que he podido compartir contigo, te decía yo que tú y yo tal vez conocemos muchas de las virtudes, muchos de los atributos de nuestro Dios. Sabemos que es un Dios amoroso, sabemos que es un Dios maravilloso, sabemos que es un Dios poderoso, sabemos que es un Dios omnisciente, es un Dios, se me fue la palabra, es un Dios misericordioso. En fin, hermano, conocemos muchos de los atributos de nuestro Señor. Sabemos lo que superficialmente eso significa, que tengamos un Padre amoroso, un Padre misericordioso, pero no comprendemos ese amor, no comprendemos a veces esa misericordia. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no permitimos a Dios hablar a nuestra vida, porque no permitimos al Espíritu Santo transformarnos y entonces poder conocer a Dios en lugar de solamente adquirir conocimiento de su palabra. Te decía que yo no comprendía el verdadero significado del amor de Dios. Tuve que pasar como Agar por un desierto doloroso, por un momento que nunca me imaginé pudiera vivir el año pasado. Pero quiero decirte que en medio de ese desierto, Dios habló a mi vida. Fue si no mal recuerdo, un jueves por la noche, en el que yo no hallaba respuesta, no hallaba sentido a lo que estaba sucediendo. Y yo decía, ¿cómo es posible, Señor? Pero justamente cuando empezamos a orar como familia, pude escuchar la voz diciéndome, esto significa mi amor. Y mi corazón se entristeció, mi corazón decía, ¿cómo es posible que dejé pasar tanto tiempo sin conocer realmente la esencia de tu amor? Y lo mismo pasa cuando nosotros quitamos esa importancia a la oración antes de ir a la palabra de nuestro Dios. Entonces sí existe una diferencia entre tener una opinión y conocer y comprender realmente la esencia de Dios. Te preguntarás, ¿es posible leer la Biblia sin ver cómo Dios sacia nuestra sed espiritual por medio de ella? Sí, hermano, es posible leerla. Es posible leer esa Biblia sin ver cómo Dios es el que sacia nuestra sed, es el que nos da vida por medio de ella. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque sucede muy a menudo que nosotros estamos ciegos espiritualmente cuando leemos la Biblia solamente para recibir información y no transformación.
Cuando nosotros leemos la Biblia para conocer detalles históricos y reglas de vida que nos llevan a perder la verdadera esencia del Evangelio de la gloria de Dios en Cristo. Cuando nosotros solamente leemos por aprender de Dios de manera superficial, en lugar de poder admirar la belleza del Señor revelada en cada una de sus palabras, de sus páginas. Y cuando nuestra ceguera es de este tipo, hermano, entonces tú y yo jamás vamos a poder encontrar en ellas consuelo, alegría, gozo, respuesta, sabiduría. Y mucho menos si estamos pasando por adversidad y dolor. Tampoco vamos a poder crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no nos vamos a deleitar en la presencia de nuestro Dios. No vamos a poder recibir ese alimento espiritual a través de su palabra. Y con ello, entonces, vamos a podernos ver en nuestra naturaleza humana inclinados hacia el mundo, creyendo que obedecer a Dios, hermano, no es importante, pues nuestra visión del amor de Dios se va a volver superficial. Es decir, el amor lo vamos a comprender así, como una palabra, amor, que tiene un significado superficial, un amor que da el mundo, un amor que tiene un límite. Sin embargo, el amor de nuestro Dios, tú y yo lo sabemos, es un amor que nunca se agota. Inclusive tú y yo, con esta ceguera espiritual, podemos convertirnos en legalistas. ¿Cómo? Podemos ser personas que no conocen lo suficiente de Dios para saber que le importa la santidad y nos ha dado mandamientos, hermano. Personas que no conocen lo necesario para saber que Dios es un Dios de gracia y es un Dios de amor. Por ejemplo, hermano, los fariseos. Ellos son un ejemplo de esto que te menciono. Ellos tenían lo que hoy podríamos llamar un doctorado en teología. Conocían, literal, de ojos cerrados, la Biblia. Ellos podían o podrían recitar enteros libros de la Escritura de memoria. Pero ¿de qué servía si ellos ignoraban la esencia del mensaje, hermano? Ellos eran insensibles ante la gloria revelada en las páginas y por eso no podían responder a ella amando a Dios con sinceridad. Sus corazones eran hipócritas ante el Señor, pues la religión de ellos era una simple fachada externa para guardar las apariencias y creerse superior a los demás. Ellos no conocían lo más importante en la Biblia, hermano. Ignoraban cómo todo es por Jesús y para Jesús. Es para nuestra salvación. Es con un plan y un propósito específico para tu vida y para mi vida. Por eso Jesucristo les dijo, Juan 5:39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. A menudo pasa esto en el ser humano. Leen la Biblia por simple conocimiento, por querer o aparentar ser mucho más que las personas, pero no comprenden que es justamente a través de esta palabra que nosotros podemos conocer la esencia de nuestro Dios. Podemos saber específicamente quién es Dios, quién es nuestro Padre y cuáles son sus promesas y sus bendiciones para tu vida y para mi vida. Preparando este tema, leyendo acerca de esto, encontré un comentario que se me hizo interesante y el cual quiero compartirte el día de hoy. Era un comentario de John Piper. Él compartía en esto que leía un acrónimo que él usa para preparar su corazón
antes de leer la Biblia. Él comentaba que este acrónimo, que está compuesto de 4 letras, la letra I, la letra A, la letra U y la letra S, cada una de estas letras corresponde a una oración de los salmos. ¿Escuchaste bien? Una oración de los salmos. ¿Para qué? Para preparar su corazón antes de leer la Biblia. La letra I nos invita a ir al Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Podemos ver que esta no es una petición halagadora, sino todo lo contrario, hermano. Asume que nuestros corazones están siempre inclinados hacia la dirección equivocada, lejos de lo que da vida, hermano. No es que no nos guste nuestra Biblia, no es que tenga la letra chiquita o la tenga grande, no es que no nos guste, hermano. Es solo que otras cosas parecen mucho más importantes en nuestra vida. Por ejemplo, nuestras listas de deseo parecen mucho más atractivas que la palabra de Dios. Nuestras listas de tareas mucho más urgentes que el tiempo que tenemos o debemos destinar para meditar en la palabra de nuestro Dios, para estar en intimidad con nuestro Dios. Hoy en día podemos ver en la gran parte de las mañanas cómo muchos de nuestros pensamientos se dirigen inmediatamente a una de las siguientes 3 cosas. ¿Qué tengo planificado para hoy? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué está pasando en las redes sociales? Todo esto sucede, hermano. Es una realidad. Hacemos a un lado lo más importante, la oración, las primicias a nuestro Dios. Porque parece mucho más importante o mucho más atractivo lo que tenemos que hacer el día de hoy que ese tiempo con nuestro Padre, que ese tiempo en su palabra. Pero quiero decirte que solo cuando vemos la gloria de Cristo revelada en su Evangelio es que somos transformados a su imagen por el Espíritu Santo. Incluso, hermanos, si somos creyentes, es posible que estemos ciegos, ciegos a las bendiciones que tenemos en Cristo nuestro Señor, reveladas a través de su palabra. Te decía, es posible leer la Biblia sin sentir su impacto en nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, el problema no está en la Escritura, sino en nosotros, sino en ti y en mí. Por eso Pablo, hermano, luego de escribir uno de los párrafos más gloriosos sobre las riquezas de la gracia de Dios que tenemos en Cristo, ora por sus lectores así. Efesios capítulo 1 versículos 18 y 19. Mi oración, dice, es que los ojos de su corazón les sean iluminados, es decir, abiertos, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Necesitamos pedirle a Dios en nuestra oración, antes de ir a su palabra, que nos quite la venda, que nos permita conocerle, que nos permita entender su palabra. Tú y yo somos testimonio fiel de ese amor de nuestro Padre a través de su Hijo. Podemos ver a un Pablo que ora por un avivamiento y su clamor es un modelo para ti y para mí. Dependemos de Dios para ver sus promesas tan dulces como realmente son, sus palabras tan consoladoras como realmente son,
sus mandamientos tan buenos como realmente son, y la gloria de su gracia tan infinita como realmente es, hermano. Al igual que Pablo el salmista, ora para que Dios haga un milagro en su vida y pueda entender en verdad la palabra. La letra A nos dirige al Salmo 119 en su versículo 18. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Al Espíritu Santo le encanta traer la palabra de Dios a la vida día tras día en los corazones de aquellos cegados por la tiranía de las cosas sin valor, las cosas que nos desvían de nuestro Dios. Así que, hermano, si esto está pasando en tu vida, pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos a la belleza que está justo frente a ti. Decía Charles Spurgeon: los textos rehusarán a menudo revelar sus tesoros hasta que los abras con la llave de la oración. Cuán importante es esto que decía Charles Spurgeon: abrir nuestros ojos, pedirle a Dios antes de ir a su palabra que nos quite toda ceguera, que nos permita conocer su palabra, que nos dé entendimiento. ¿Para qué? Para que entonces Dios pueda hablar a nuestra vida y podamos ser transformados por su bello Espíritu Santo. Si toda la Escritura, hermano, apunta y exalta a Cristo, y es así, entonces nuestra mayor necesidad es ver su mensaje como Dios quiere que lo veamos. Solo cuando vemos la gloria de Cristo revelada en su Evangelio es que somos transformados a su imagen por el Espíritu Santo. La letra U. La letra U nos lleva al Salmo 86 en su versículo 11. Y dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Así que, hermano, cuando ores, ora por ver la gloria de Dios en su palabra. Ora para ser consolado, para ser fortalecido, para ser edificado. Cuando Dios nos permite, nos concede ver su gloria en la palabra, entonces nuestra oración cambiará. Nuestra oración no se va a detener. Va a continuar en adoración a Dios. Y es justamente este momento en el cual nosotros, tú y yo, vamos a entrar en una intimidad con Dios. ¿Cómo? Derramando nuestros corazones delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios va a estar hablando a nuestra vida. Su Espíritu Santo va a estar obrando en nuestros corazones. Y nosotros finalmente vamos a poder ver ese pozo de agua viva que nos alimenta, que nos sustenta, que nos guarda, que nos anima, que nos levanta, que nos conforta, que nos consuela, en fin, ese pozo de agua viva que nos da vida. Esto pasa porque cuanto más lo conocemos, hermano, cuando hablo de derramar nuestro corazón delante de Él, cuando más lo conocemos, entonces más dispuestos vamos a estar a pedirle que obre en nuestra vida, en nosotros y a nuestro alrededor. Y también debes de seguir orando para ver aún más la palabra, agradeciendo con gozo por ella. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. La oración es esencial para profundizar en la palabra y al mismo tiempo es avivada por la palabra. Finalmente, la letra S, en este preparar nuestro corazón para leer la palabra. Salmo 90, 14.
Sácianos por la mañana con tu misericordia. Todos los días los seres humanos de este planeta, de este mundo, están en busca de la felicidad. Y eso no es malo. Eso no es el problema. El problema es que la buscan fuera de Dios. Podemos verlo así. Búsqueda correcta, destino equivocado. Así que finalmente, hermano, yo te invito a que vayamos a la palabra en oración, dependiendo completamente de nuestro Señor, haciendo a un lado nuestra propia disciplina o intelecto, con la certeza de que no hay fuente que pueda satisfacernos en medio del desierto de esta vida y nuestro peregrinaje, como la Escritura. Ella, hermano, es un pozo inagotable para nuestros corazones sedientos, para nuestros corazones que fueron hechos con el único propósito de deleitarse en Dios. Recordemos que orar antes de leer la palabra trae bendición a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la oración despeja nuestras mentes y nos ayuda a discernir. La oración prepara nuestros corazones. La oración nos hace desear diariamente ese alimento que es la palabra de nuestro Dios. La oración nos motiva a recordar, pero sobre todo a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Pido a Dios que el Señor abra nuestros ojos para que tú y yo podamos ver ese pozo que está frente a nosotros, ese pozo que veíamos en la situación de Agar, dio de beber a ella y a su hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo hagamos lo mismo que ella. Llenemos nuestro odre, tomemos en abundancia y demos de beber a otros también. Mientras tú y yo vivimos en adoración a Él. Así es que pídele al Espíritu Santo, hermano, que abra tus ojos a la belleza que está justo frente a ti. Recuerda las palabras de Charles Spurgeon. Los textos rehusarán a menudo revelar sus tesoros hasta que los abras con la llave de la oración. Amado Padre Celestial, agradezco, Señor, por esta palabra de bendición. Señor, tal vez en nuestra naturaleza humana hemos cometido errores y uno de ellos, Señor, es no acercarnos a ti de la forma correcta, es no acercarnos a tu palabra, Señor, pidiendo tu bendición. Que sea este tiempo, Señor, en el que tu palabra ha sido sembrada, Señor, y en la que tu bello Espíritu Santo obre sobre cada vida, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, la importancia de orar. Ayúdanos, Señor, a entender que es importante acercarnos a ti de esta manera. Padre mío, anhelo en mi corazón, Señor, que este cambio suceda. Que suceda en la vida de mis hermanos. Que suceda en la vida, Señor, de aquella persona que tal vez no comprendía la importancia de la oración antes de escudriñar tu palabra. Señor, quita la ceguera, Padre mío, de nuestros ojos, pero sobre todo de nuestro corazón, porque es allí, Señor, donde tú siembras, Padre mío, y es justamente nuestro corazón, Padre Celestial, donde nosotros damos fruto, Señor, y es que tu palabra no regresa vacía a ti. Permítenos beber, Señor, alimentarnos de este alimento espiritual que tú nos das a través de tu palabra. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a establecer una relación contigo mucho más estrecha, mucho más firme, pero ayúdanos a compartir, Padre mío, de lo mucho que nos das día a día. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, yo agradezco el que hayas estado conmigo en este día. Solamente me queda recordarte las actividades que como iglesia tenemos los días miércoles 8:30 a través de Meet.
miércoles de oración. Si tienes alguna petición, comunícate con nosotros, lo pasamos al departamento de intercesión y es justamente el día miércoles en el que tú y yo podemos orar por la necesidad del pueblo de Dios. El día jueves, la enseñanza, jueves 7 de la noche a través de Facebook y YouTube. Finalmente el día domingo en nuestros nuevos horarios, 9:30, un tiempo de oración para comenzar ese día de gloria, ese día en el que tú y yo podemos gozarnos en la casa de nuestro Dios. Posterior a 10 de la mañana, cada departamento tiene una actividad de enseñanza. A las 11 viene nuestra escuela dominical y finalmente el tiempo de gozo, el tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios sucede en punto de las 12 en nuestro servicio general. Dispone este día, prepárate. Hay muchas bendiciones por parte de nuestro Dios a tu vida, así es que no dejes pasar más el tiempo. Finalmente, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.